Namaste, bienvenido, bienvenida, ¿qué tal estás? Espero que estés estupendamente. Por si no me conoces, yo me llamo Sol y te doy la bienvenida a esta sección del podcast dedicada enteramente a la cartomancia, concretamente al tarot de Rider-Waite, tarot con T. ¿Qué tal estás? Espero que estés de maravilla. Como te decía, yo me llamo Sol y es un placer darte la bienvenida al segundo episodio de Tarot con T. El primero, que ya fue publicado la semana pasada. Empezamos con la carta 0, que era la carta de El Loco. Tienes el episodio disponible en Spotify y en YouTube por si todavía no lo has escuchado o hay algo que te interese en concreto de esa carta. En este segundo episodio vamos a hablar de la siguiente carta, que en este caso es la carta del Mago. Una carta que, como siempre digo, tiene múltiples facetas y esto va con una segunda intención, con una indirecta muy directa, pero eso lo sabréis más adelante. Primero hablaremos un poco de las correspondencias de la carta, hablaremos de los significados de la imagen gráfica que aparece en la propia carta y posteriormente veremos los significados para diferentes temáticas, desde la general hasta la espiritual. Como siempre digo, cada vez que enseño tarot o ayudo a la gente a entender el significado de una carta, lo primero que te recomiendo, y también lo dije en el anterior episodio, es que te pares a observar la imagen. ¿Qué te transmite la carta? ¿Hay algún elemento concreto, característico que te llame la atención o que te transmita algo? Los colores, la forma en la que la figura está sujetando el objeto que tiene en su mano, sea lo que sea. Si tienes alguna sensación, pensamiento, emoción o idea cuando ves esta carta, te aconsejo que agarres un cuadernito, lo apuntes y a ser posible que sea tu diario de tarot, especialmente si estás aprendiendo los significados de las cartas. Analizando un poco algunos elementos importantes de esta carta, tenemos que hablar que se asocia con el elemento aire, concretamente. Hay personas que lo relacionan con el signo de Aries, pero para mí personalmente está más vinculado el signo de Aries con el emperador. Pero bueno, eso depende de lo que cada uno sienta, perciba o le resuene mejor. Si nos vamos a la numerología, representa el número 1, es la carta 1, y el 1 es el número de la unidad, el principio de todo, el principio activo de la unidad, la inteligencia, y en algunas ocasiones lo encontraremos el número 1 como el número relacionado con la figura del hombre. Aunque si nos ponemos a observar más detenidamente, especialmente con la numerología, qué es lo que significa el 1, tenemos que hablar de creatividad, independencia, originalidad, el sentido del yo, autosuficiencia, unos elementos, características que van bastante acordes a lo que es la carta, el arcano del mago. Por lo tanto, es bastante probable que esta carta le puedan salir a personas, en este caso, que son capaces de aceptar ciertos cargos en ambientes de trabajo, estudios, etcétera, que son de personas cuyo liderazgo es muy relevante. Vamos a fijarnos ahora en la simbología, en los aspectos simbólicos determinantes de esta carta, que son bastante relevantes a la hora de hacer una interpretación, en este caso más simbólica que intuitiva, pero cualquier elemento siempre nos puede ayudar y pueden ser clave para darnos información. Si nos fijamos en el mago, lo que más suele llamar la atención es esa forma de sostener dicho objeto, dicho bastón, en su mano derecha, que la está levantando hacia el cielo y su mano izquierda está señalando la tierra. Esto significa que el mago es un puente entre el mundo espiritual y el mundo de la humanidad, el plano terrenal. El mago es la figura que está tomando el poder del universo y lo está canalizando a través de su propio cuerpo, para así poder llevarlo al plano físico, al plano terrenal. Es decir, tiene la capacidad de manifestar las cosas en el plano terrenal, agarrar lo que está en el plano espiritual y trascendental para ponerlo y materializarlo en la tierra. Por eso os decía que el mago también es una carta que se relaciona estrechamente con el tema de la manifestación. Otra cosa que nos llama la atención o puede ser, vamos a decir, destacable de esta figura
es el símbolo del infinito, que simboliza nada más que el conocimiento. Es un símbolo que también encontramos en otra carta, como veremos más adelante, como es la carta de la fuerza. Por lo tanto, nos indica que esta figura tiene una energía de muchísimo conocimiento e incluso de un conocimiento ya no solo terrenal, sino trascendental. Cuando hablamos de otro aspecto simbólico, tenemos que ir a la mesa mágica donde tiene los 4 palos de las cartas del tarot, es decir, los oros, las copas, las espadas y los bastos. Todo esto simboliza la alquimia. El mago es un alquimista, tiene todos los elementos en la mesa, tierra, aire, fuego y agua, lo cual simboliza que esta persona o esta figura hace un uso adecuado, en un principio, de la mente, corazón, cuerpo y alma en el proceso de la manifestación. Ya solo con esto nos podemos hacer una idea que esta figura tiene un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, si en algún momento alguien te pregunta por otra persona o tú mismo, tú misma, preguntas por alguien ajeno a ti o alguien que acabas de conocer, ojito con esta persona porque tiene las capacidades tanto intelectuales como físicas para conseguir lo que sea que se proponga en el aspecto que sea de la vida. Para cerrar con la simbología nos podemos fijar en otros aspectos como por ejemplo la ropa que lleva el mago. La túnica es de color blanca y el blanco simboliza pureza e inocencia, lo cual si nos fijamos un poco en la carta anterior, la carta del loco también aparece en estos colores, concretamente en la rosa con el blanco por ejemplo, pero también tiene una especie de capa de color rojo que representa la experiencia y el conocimiento del mundo. En cuanto a las abundantes flores que están a su alrededor, tanto por encima de su cabeza como a sus pies, es una simbología clara de dualidad que se repite en la mezcla de los colores lirios blancos, el color blanco de estas flores, y en las rosas rojas puras y espinosas. Bien, ahora vamos a ver cuál es la simbología, el significado general de esta carta. ¿Qué quiere decir el significado general? Imagínate que alguien te pide que le saques unas cartas a ver qué le dicen y cuando no es una pregunta específica como puede ser el amor, el trabajo, el dinero, lo que sea, aquí es donde tenemos que aplicar el significado general de la carta. Bueno, de primeras en general esta carta es muy buena, pero también muy importante en el tarot. Es positiva, aunque no me gusta personalmente poner una etiqueta de buena o mala. No hay cartas ni buenas ni malas, eso es lo que digo yo siempre. Pero si esta carta nos sale, principalmente nos habla de un poder creativo y la energía necesaria para crear lo que sea, literalmente cualquier cosa. Recordemos que el mago es un alquimista, sabe manifestar. Es una carta muy bonita porque esta carta cuando nos sale, ya sea a nosotros o a otras personas, nos recuerda que el poder reside en nosotros, que somos capaces de conseguir lo que sea porque somos nosotros quienes tenemos la capacidad de hacer que algo suceda. Una vez más, la energía de la alquimia y la manifestación. Si por algún motivo estamos preguntando algo, aunque sea general, donde la creatividad tiene su protagonismo, podríamos decir que el hecho de que salga esta carta es muy favorable, porque normalmente es muy buen augurio cuando se tiene un deseo específico o hay un proyecto cuya creatividad es básicamente muy necesaria. Como consejo nos puede decir, por ejemplo, que la creatividad es muy relevante. De hecho, la persona puede beneficiarse de las fuerzas creativas que van a ayudar muchísimo a la hora de realizar algo, a la hora de llegar al momento o la parte culmen de un proyecto, de un trabajo, de lo que sea. Otro consejo que nos puede dar la carta del mago es la profunda concentración que se necesita en una tarea o actividad específica. El mago nos aconseja que es muy importante centrarnos en un solo objetivo o propósito, canalizando toda nuestra energía, nuestra determinación y por supuesto la creatividad, así como herramientas y recursos para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, nos habla de un compromiso que es fundamental y es muy necesario eliminar cualquier distracción que pueda poner en peligro lograr lo que sea que nos hayamos propuesto.
Igualmente hay que señalar que esta carta, a pesar de que es una gran señal de potencia, ingenio, habilidades, concentración y acción, no es una carta que se asocie muchísimo al plano afectivo o emocional. Está muy vinculada a temas de trabajo, dinero e incluso negocios. Así que en caso de que se haga una pregunta de amor, el mago puede responder de manera afirmativa o favorable, pero es como si el mago al hacer una pregunta de carácter emocional, si nos sale el mago, es como si esta carta pareciera para decirte, eso ahora no es lo relevante, lo importante. Ahora tienes que fijarte o concentrarte en algo material, en algo que tienes que esforzarte para conseguir en el plano terrenal. Si lo vinculamos un poquito con la carta que la antecede, podemos hablar aún más de otro significado que tiene el mago, que es el de los nuevos comienzos, grandes expectativas. Por lo tanto, si sale con el loco, imagínate la locura, nunca mejor dicho, que implica que salga esto, porque puede reforzar perfectamente los nuevos comienzos, nuevas fases en tu vida, y siempre que salga esta carta es un poderoso presagio muy favorable en la lectura, porque, una vez más, te recuerda que tienes el poder de hacer una diferencia brutal en tu vida, en el mundo, en la vida de los demás, pero sobre todo tienes que convencerte de ello. El mago nos dice, tienes fuerza y potencial, y sobre todo, aparte de habilidades, todo lo necesario para ello. Tienes que convencerte de que puedes y actuar en consecuencia para poder ver los resultados en el plano terrenal, sentimental o el que sea. A pesar de que el mago no es una carta que nos hable mucho de temas afectuosos o sentimentales, si la pregunta es de amor y sale esta carta, estando en una relación nos habla de que, especialmente una relación a largo plazo que lleva tiempo ya desarrollándose, significa que esta relación va a elevarse a nuevos niveles más profundos, con más compromiso y sobre todo con más disfrute. Pero también es una carta que indica que la persona que está consultando es la que lleva los pantalones dentro de la relación. Por lo tanto, es la propia persona, el consultante o la consultante, la que tiene la solución o el poder para decidir qué pasa en la relación. Igualmente, imagínate que tu consultante te pregunta por su relación porque están pasando por serios problemas o temas difíciles, temas que no son fáciles para llevar dentro de la relación. Esta carta, en caso de que haya problemas dentro de un vínculo, nos habla de problemas superados gracias a, efectivamente, la creatividad, el empeño y, por supuesto, la voluntad. Por lo tanto, augura un tiempo mejor, más sano para disfrutar y, por supuesto, con muchísimo compañerismo entre ambos. ¿Qué pasa si nos hacen una pregunta y el consultante o la consultante está soltero, soltera? Pues es una carta que además indica que si la persona está disponible para ello, es un momento en el que es muy probable que se conozca a alguien completamente nuevo en la vida de esta persona y de alguna forma hará como los magos, aparecerá de la nada cuando menos se lo espere o incluso cuando tenga menos esperanzas de conocer a alguien. Y es más, indica sin ninguna duda el inicio de una posible relación que va a durar mucho tiempo, donde habrá mucho compromiso y por supuesto donde esta persona tendrá la capacidad, el poder de tomar las decisiones. Pero aquí tengo que meter mi opinión, tengo que dar mi pequeña opinión porque cuando alguien muestra interés por otra persona románticamente o de alguna forma afectiva y no conoce a esta persona, ojito, mucho cuidado porque el mago es un poco doble cara, es un poco hipócrita en el sentido de que puede ser que la persona que se está conociendo, que el consultante está conociendo, es una persona de doble cara, una persona que no es mentirosa, pero tampoco es una persona que diga las cosas claramente. Entonces, como advertencia, en caso de que la persona tenga dudas de si esta persona es alguien en que confiar o no, podríamos decir que, ojito, cuidado, porque hay algo que no está muy claro o que las acciones de la persona no son muy claras. ¿Qué pasa si nos preguntan por temas de trabajo? Bueno, pues el mago, en caso de que la persona ya tenga un trabajo o esté haciendo una carrera, esté haciendo algo en el aspecto de trabajo, estudios, etc., esta carta indica que va a ser un excelente momento
para recibir importantes mejoras en el empleo, en el trabajo, en un negocio. Da igual si trabajas con alguien en una empresa o de manera independiente, de alguna forma hay una expansión, hay un crecimiento, una trascendencia en el aspecto profesional. La carta anuncia que es un momento perfecto, si lo has estado pensando, para pedir aumentos de salario también. Como ya me he dicho anteriormente, el mago es una carta que habla de creatividad. Por lo tanto, si tu trabajo o estudios están vinculados con el campo de la creatividad o con aspectos creativos, es un momento en el que tus sugerencias, trabajos e ideas van a ser muy bien recibidos con una excelente comprensión. Y es más, pueden dar lugar a que las cosas sean mucho mejor y beneficien a todos los presentes en tu trabajo. Aunque también nos puede hablar de un muy buen ambiente laboral, relaciones con los compañeros, jefes o con cualquier persona en caso de que tengas relación con la gente de tu trabajo. Para los que no tienen trabajo, esta carta habla de un encuentro de trabajo rápido, con seguridad y por lo general suele ser un trabajo muy bueno para el consultante. Evidentemente, como ya hemos dicho antes, serán trabajos muy vinculados con lo creativo. Y de hecho, el consultante o la consultante debería buscar trabajos creativos, no trabajos de oficina o trabajos donde la creatividad no tiene mucho protagonismo. Al igual que en el amor, el trabajo puede llegar de manera inesperada, por suerte, o de una forma que no te esperas en absoluto. Pero evidentemente no todo va a darse por arte de magia. El esfuerzo y el trabajo que pongas en encontrar un trabajo va a ser muy importante, pero sí que es cierto que esta carta indica que mientras tú lo busques, Dios, el universo, la energía o lo que sea en lo que tú creas, te dará su mano para que puedas conseguir el trabajo que estás buscando. ¿Qué pasa si nos vamos al aspecto económico, a las finanzas? Bueno, pues en el aspecto del dinero y lo material, como hemos dicho antes, es una carta muy vinculada a lo material, a lo trascendental, no, al revés, a lo tangible. Por lo tanto, habla de una fase de expansión. No importa si no hay posibilidades aparentemente en el momento, algo va a aparecer que va a permitir al consultante ganar más dinero. Una idea, una oportunidad, lo que sea. También tenemos que hablar de los golpes de suerte, porque esta carta puede anunciar que llegue ese golpe de suerte, esa llegada de dinero inesperada a través de situaciones, personas, ideas o lo que sea que pueden ayudar a la persona a conseguirlo. De manera generalizada, es una carta muy favorable para el dinero. De hecho, si tienes problemas financieros, preguntas por el dinero y te sale esta carta, indica que se van a solucionar de una manera u otra, ya sea porque te llega la solución de manera inesperada o bien porque alguien aparece para ayudarte. Y ya para ir cerrando el episodio, estimados y estimadas oyentes, vamos a hablar de qué pasa cuando nos sale el mago en una pregunta de índole espiritual. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, es una carta muy buena en general. Una vez más, no me gusta diferenciar las cartas entre buenas o malas. Todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero esta carta en el aspecto espiritual indica que es un momento excelente para que emprendas algo, un estudio espiritual, algo de que te llame la atención y quieras indagar profundamente en ello, que te interesó en tu pasado, pero no habías tenido ni tiempo, ni dinero, ni oportunidad para hacerlo. También es una carta que te invita a meterte en foros o en espacios donde puedas encontrar otras opiniones y puntos de vista de origen espiritual. Como último significado en el ámbito espiritual, esta carta te indica que puede aparecer en tu vida un nuevo maestro de este aspecto, de lo espiritual. Es un excelente mentor o mentora y te ayudará a tener una nueva oportunidad de vida. Casi siempre suele ser un hombre, pero también puede ser una mujer cuya energía masculina es muy fuerte. Pero sea como sea, puede ser una persona, ya sea hombre o mujer, que tiene una gran actitud, es muy trabajadora y tiene muchísima voluntad a la hora de difundir conocimiento. Este ha sido el segundo episodio, El Mago. Espero que te haya gustado muchísimo. Te recuerdo que esto es solo fijándonos en una sola carta. Es muy importante también saber qué otras cartas están cerca de esta, pero sí que es cierto que es una de las cartas más favorables que nos pueden salir del derecho. Yo sí que leo cartas invertidas, pero por el momento solo os estoy transmitiendo mi conocimiento con la carta del derecho.
Ya para cerrar el episodio, a mí personalmente esta carta me transmite, como decía al inicio, mucho poder, inteligencia, un ingenio creativo espectacular y por supuesto el tema de la manifestación y de concretar las cosas en el plano, en el aspecto terrenal. Esta carta me ha salido muchas veces cuando se trata de vas a conseguirlo sí o sí o cuando un resultado de algo va a ser favorable, pero sobre todo en el aspecto espiritual, cuando han llegado personas, maestros, maestras, que me han ayudado muchísimo y por supuesto que me han hecho crecer un montón. Así que espero que esta carta y este episodio te hayan ayudado y te hayan gustado. Si es así, te agradecería profundamente que me lo hicieras saber dejando tu like en el vídeo, dejando algún comentario que por favor no sea ofensivo y mucho menos cero respetuoso, pero si tienes cualquier duda del tipo que sea, te respondo encantada en los comentarios. Y antes de irme, te recuerdo que estoy en redes sociales, concretamente en Instagram, Threads, y también tengo mi propia comunidad en Ko-fi. Puedes encontrar todos los enlaces con todos los servicios que ofrezco en la descripción del vídeo, del episodio. Ha sido un enorme placer, gracias por estar aquí y nos vemos, nos leemos o nos escuchamos muy pronto. Gracias y hasta la próxima.